Vamos a aprovechar el tiempo. La mejor manera de aprovechar el tiempo es ponerse bajo el sonido de la palabra y ver qué Dios quiere decirnos a nosotros. Después lo otro es muy secundario. Yo creo que esto es de principal importancia, así que vamos a ver qué el Señor tiene, y siempre Él tiene que decirnos algo muy importante a nosotros. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Romanos capítulo 13. Vamos a continuar con lo que ya habíamos iniciado y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bien, vamos a continuar con lo que ya habíamos iniciado. Siempre mirando las cosas, como decíamos, tratando, pidiéndole al Señor que nos haga ver las cosas como Él las ve. Eso se llama tener una cosmovisión cristiana, sana. Estamos ahora en un momento muy especial, que ni cuando doña Chichita y doña Ramona eran muchachos, habían visto una situación como esta en sentido del pánico de la gente. Entonces ese miedo puede ser que nos contagie a nosotros también, pero el miedo es fruto del pecado, no debe ser esa la reacción nuestra ante una situación que se está presentando. ¿Cuál debe ser la reacción nuestra ante una situación como esta? Debe ser de una actitud de espera gozosa. Ante cualquier situación dada de extrema peligrosidad, amenaza, pensemos nosotros, la iglesia, que la venida del Señor se ha acercado más de lo que era antes. Y nosotros de seguro que somos la generación que más cerca está de la venida del Señor. Por lo tanto, se nos manda a ver a lo que está pasando para ver si está cerca la venida. Y creo que, evidentemente, hoy más que nunca podemos decir que la venida del Señor está cerca. Una gran parte se fue, porque ellos creen que van a arreglar situaciones, votando o haciendo aquello. Vamos a ver qué dice el Señor para nuestro bien. Y vamos a entrar en materia. Dice el versículo primero, ya lo leímos, lo estudiamos, por lo tanto vamos a pasarlo rápidamente, pero quizá algunos no estuvieron. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La palabra a resaltar aquí es la palabra sométase, que también puede ser traducida como sujétate, esté sumiso. Y es un verbo en tiempo presente, modo imperativo y voz pasiva. Cuando usted dice, quiere decir, hermano, con qué presente, es ahora, no es en el pasado ni en el futuro, no, en el presente. ¿Cuál es la actitud de la iglesia y de nosotros
según Dios quiere, estar sometidos. Y modo imperativo, cuando usted ve modo imperativo, se está hablando de un mandamiento. No es para que usted diga, bueno, eso era antes, depende. No, sométase. Es un mandamiento de parte del Señor. Decíamos que hay traducciones que tratan de dulcificar esta palabra. Eso era antes, depende. No, sométase. Es un mandamiento de parte del Señor. Decíamos que hay traducciones que tratan de dulcificar esta palabra, porque suenan duras, escogiendo palabras que ni ofendan ni crispen y encajen en lo que se conoce hoy día como lo políticamente correcto. Y yo le ponía el caso de una traducción de la Biblia latinoamericana, que es una versión católica, donde dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Si usted lee rápidamente, dice, no, eso está bien. No, pero es que dice debe, lo suaviza. ¿No? Es que te someta. Bien, esto me ha traído en un chat en donde participamos problemas con algunos que entienden que no debe ser de esa manera, porque hay gobiernos malos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que vamos a poner dos ejemplos que deben ser los ejemplos de nosotros a seguir. El ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Para esto vamos a Juan, capítulo 19. El Evangelio de Juan, capítulo 19 y el verso 10. O vamos a leer el 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. La palabra autoridad que usa Pilato aquí es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 1 cuando habla de autoridades superiores. Pilato dice, ¿no sabe que yo tengo autoridad? Y vemos la respuesta del Señor. Imaginémonos al Señor frente a uno que podría decirle, no, pero no, tú no tienes que morir. Tú no has hecho nada, lo dijo, yo no veo en este justo nada. Pilato estaba haciendo la función de juez y estaba juzgando al Señor a ver si era digno de morir crucificado. Entonces, el Señor está tranquilo allí y le dice, mira, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuere dado de arriba. La palabra ahí, arriba, anothen, habla de su origen. Esa autoridad venía del cielo. Esa autoridad que Pilato tenía era una autoridad que Dios le había delegado a él. Y esas fueron sus últimas palabras hasta que fue crucificado. Él no habló más nada. El Señor se quedó tranquilo, no dijo más nada, no habló nada. Él se sometió a la autoridad que Pilato tenía delegada. Era buena. Lo que Pilato hizo, sí, era bueno porque el Señor quería. No, fue una barbaridad. Una barbaridad que no tiene calificativo. Todavía cuando uno viene y recuerda la muerte del Señor, y por eso este culto es tan conmovedor. Venimos a pensar en la persona de Jesucristo. Venimos a pensar en aquel que no conoció pecado. Sin embargo, por nosotros se hizo pecado. Dice Colón que él se llena de emoción. Y cualquiera, o sea, todos debemos llenarnos de emoción ante un hecho de él no conoció pecado, pero por amor a mí, que soy un pecador, por amor a ti, él ocupó el lugar que a mí me correspondía. No, yo no puedo venir
y recordarle, aunque esto cueste poner en juego mi vida, porque ahora que estamos en este proceso, Él nos dice, no se aglomeren. La verdad que estamos poniendo en juego nuestra vida, no lo podemos poner en juego pensando en lo que el Señor hizo por mí. Si yo me muero, ¿a dónde voy? Con esto no estoy llamando a que usted sea imprudente, pero estoy llamando a que vayamos a la cordura espiritual. Entonces él no habló más nada de esto. Ahora bien, se cumplió de esa manera lo que ya Isaías había profetizado más de 700 años antes. Isaías capítulo 53, versículo 7, dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dijimos que cuando uno mira los componentes, los metales que conforman aquella estatua que vio Nabucodonosor y que luego Daniel le interpretó, vemos que comienza con la cabeza, que tiene nada más y nada menos que un metal precioso, el oro. Y a medida que va bajando hasta los pies, va degradándose en cuanto a la calidad de los metales, hasta llegar a el reino romano, que está descrito como de hierro. Y va degradándose hasta que llega a una mezcla de hierro ¿con qué? Con barro. O sea, va a un proceso de degradación. En ese momento, Pilato, como juez, entiende que el Señor es inocente. Pero ¿qué pasa? Que está frente a un pueblo que vocifera, crucifícale. Y él cede ante la demanda de ese pueblo que está diciendo que lo crucifiquen. Ahí tenemos ya delineado, cuidado si usted dice que yo dije, porque los sociólogos no me van a apoyar, sino delineado lo que es la democracia, ¿no es así? ¿Qué es lo que sucedió allí? El deseo del pueblo. Democracia significa, es una palabra compuesta, demo es pueblo, y cracia es gobierno. El gobierno del pueblo, el pueblo decidió qué debía hacer con el Señor. Y podemos decir que ya comenzó todo lo que es hoy día lo que conocemos como democracia, que no es más que gobierno del pueblo. Decía Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Y el Señor dónde está? Yo no sé si usted, creo que usted no, pero yo sí. Yo me tienen ese celular que es como el COVID-19, ¿verdad? Ya la gente somos expertos de eso que los médicos. Bueno, yo no sé usted, pero yo pienso en eso. ¿Cuántos le hablan a usted del Señor en todo eso que le manda? El Señor está ausente. A veces uno dice, cuando alguien que no es creyente tiene un accidente y muere, quizá él pudo haber en su último momento, bueno, pero la gente no piensa en el Señor. El que no piensa en el Señor sano, tranquilo, no va a pensar en el último momento. La gente no piensa en el Señor. La gente piensa en muchísimas otras cosas, pero el Señor está fuera de la mente, lamentablemente, de muchos, incluso creyentes. Entonces, vemos la actitud del Señor ante esa situación. Otro ejemplo lo vemos en el apóstol de los gentiles, el ministro de la iglesia por excelencia, el apóstol Pablo. Vamos a su última carta. Esa viene siendo ya lo que viene siendo como sus últimas palabras. Y vamos a ver en el capítulo 4, 2 Timoteo, el versículo 6, dice allí el apóstol, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. Él está en una cárcel, en la cárcel que Nerón lo puso allí, no porque era un ladrón, ni porque se rebeló contra el Estado, sino por su condición de creyente. Ahí estaba, injustamente. Él no estaba diciendo,
No era justo que yo estuviera aquí. Injustamente lo pusieron en una cárcel. Allí está. Pero fíjense lo que él dice. Ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él no dice, busquen un grupo de personas, de creyentes, para que vengan aquí a un rebú, como diría uno, o armado con espada, ni nada de esas cosas, sino que él está allí sencillamente esperando ya su ejecución, sin hablar de revuelta ni nada, sino obediente al poder que Dios le había delegado en ese momento a uno de los emperadores más terribles que el mundo ha conocido, Nerón. Pero no solamente eso, ya le había dicho, versículo 5, a su hijo en la fe Timoteo, pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. Sobriedad habla de una mente equilibrada. Sé sobrio en todo. Y dice, soporta las aflicciones. No dice que enfrente las aflicciones, que se rebele contra las aflicciones. Ahora, ¿qué aflicciones, entre otras cosas, podría estar refiriéndose el apóstol acá? Vamos a ver en Hebreos capítulo 13, versículo 23. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. La palabra allí, libertad, da a entender que Timoteo había estado preso en una cárcel cuando fue finalmente liberado. Por lo tanto, él está hablando de las aflicciones en el sentido que fuesen, a que las soporte, no que se rebelara contra las aflicciones ni de las agresiones que hay de parte del gobierno establecido. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que nosotros, los creyentes, la iglesia como tal, estamos llamados en esta edad, vamos a llamarle anómala, a estar sujeto a las autoridades que Dios ha establecido. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. De modo introduce una conclusión, un resultado lógico, o sea, de todo lo que yo he dicho en el versículo 1, ¿verdad? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, de modo, en vista de todo lo que yo he dicho anteriormente, pasa a decir lo que va a decir a continuación. Que quien se opone, la palabra opone es la palabra antitazo. Antitazo, cuando ya había dicho que las que hayan sido por Dios establecida u ordenada, y la palabra establecida u ordenada anteriormente es la palabra tazo, que significa asignar un lugar, ordenar. El Señor fue el que lo puso ahí. La palabra anterior, establecido u ordenado, el versículo 1, está en el tiempo perfecto, lo que quiere decir que han sido puestos con un resultado permanente. Es decir, el gobierno humano es una institución permanente creada por Dios para la regulación de los asuntos humanos. Hay que estar sometida a las autoridades. A
A mí me dicen como médico, me preguntan a veces, ¿qué tenemos nosotros que hacer ahora con ustedes que son médicos? Yo le digo, mire, llévense de las autoridades sanitarias lo que tienen que ellos decirle, porque entonces dicen ellos una cosa y otro que vive un vecino, una gente, no, llévese de lo que ellos le están diciendo que tiene que hacer. Si le dicen que se lave la mano, lávese la mano, mi hermano, lávesela. Si le están diciendo que usted tosa o estornuda, tosa en el codo o una servilleta y bótela, haga eso es así mismo es. Si le está diciendo que usted si tiene gripe y tiene fiebre, no vaya a reuniones porque lo va a contagiar al otro, hágalo, eso es lo que es así. Pero si comenzamos a oír aquel y aquel, vamos a caer en este estado de pánico en el cual estamos. Porque al haber una situación en la cual no creemos en nadie, como alguien dice, el que no cree en nadie, cree en todos. Entonces, uno por allí, no, eso no, el pánico va a matar más gente que lo que va a matar el virus, ¿sí? Porque no se puede. Entonces tiene que haber una autoridad a la cual usted debe dejarse guiar. La autoridad las puso el Señor para guiar. Llévese de lo que ellos le están diciendo, y en el caso particular de nosotros, eso no es del gobierno de manera autónoma, ¿no? Esas autoridades están siendo asesoradas por organismos internacionales que manejan esa situación. Llévese de lo que ellos le están diciendo. Entonces, hay que estar sujetos a las autoridades. Entonces, la oposición, fíjense que cada vez que se utiliza esa palabra sométase, ¿verdad? Que ya hemos estado hablando con tanta antelación, sométase, dijimos que la palabra upotazo, fíjense que el tazo se menciona varias veces y no es más que estar por debajo de una autoridad que el Señor puso, delegó sobre él una autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que en la sociedad actual todas las autoridades están bajo cuestionamiento. Comienza con el hogar. Los hijos dicen que deben estar sujetos a sus padres. Pero ya los muchachos de ahora no. Les voy a hacer una anécdota sobre eso, pero vaya, en el sentido, cójalo en el sentido bueno, porque yo lo cogí así. Bueno, ustedes conocen a Jenny y a Tonga, ¿verdad? Bueno, los saludamos, Jenny y Tonga, que nos están visitando. Bueno, terminamos. El hijito de ella, cuando terminamos, se me acerca y me dice, entonces la hermanita y yo no vinimos. Yo traté de arreglar la cosa y le dije, mijo, es que cuando yo era como tú, los muchachos no éramos gente. Pero pongo eso como un ejemplo simpático. Usted vea que ya el niño ya se le enseña que no esté en esa sujeción que uno entendía anteriormente. Pero, oiga bien, esos son situaciones que ya estaban vistas con antelación y nosotros debemos estar bien atentos a ello. Fíjense bien, los hogares todos están bajo cuestionamiento. A los hijos se le levantan, los papás. Cuando yo era, no me gusta ponerme yo, vamos a decir, cuando Nelson era muchacho, no había una cosa más grande que le dijeran, se lo voy a decir a tu papá. Ya no. Entonces fíjese que esto es muy de nosotros, de la época. Pero también está lo de la esposa, dice el Señor, dice Pablo, el Espíritu Santo, debe estar que sujeta a su marido. Estamos viviendo en la época del feminismo. ¿En qué iglesia, para comenzar por ahí, se puede uno ponerse a hablar ahora de eso? Bueno,
Entonces, todo esto nos habla a nosotros que estamos en una época muy especial y debemos estar muy atentos a eso. Vamos a ver nuevamente, lo vimos, pero vamos a seguir observándolo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Recuerda que 2 de Timoteo, les reitero, es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Está escribiendo acerca de tiempos de apostasía, los últimos tiempos. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, ¿cuáles son esos últimos días de que está hablando aquí el apóstol Pablo? Fíjense, últimos días se refiere a la dispensación del evangelio que se extiende, téngalo bien presente, desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida. Esos son los postreros días. No se pierden eso. Los postreros días comenzaron una vez vino el Señor, su primera venida, hasta su segunda venida. Esos son los postreros días. Pero hay algo digno de uno prestarle atención. Y es que dice que vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra vendrán, en el sentido original, es un verbo. Naturalmente un verbo, el verbo venir. ¿Ve? Y está en el tiempo futuro. Lo que indica que el apóstol Pablo, que esperaba al Señor en sus días, entendía por la revelación del Espíritu Santo que esos tiempos peligrosos no habían llegado todavía. Ahora bien, ¿estamos nosotros hoy en esos tiempos peligrosos? Evidentemente. Entonces, la venida del Señor es más cercana, indudablemente, que en los días del apóstol Pablo. Por lo tanto, la iglesia debe estar bien atenta porque aquí tenemos una serie de enumeración de esos tiempos peligrosos. Decía un gran teólogo, Vance Havner, que en nuestros días, es unos días, en los tiempos de Félix, cuando era joven, tú veías una televisión o veías una radio y al presidente se le dirigía con cuidado, con cierto respeto. Ya hoy no. Y lo penoso es que hay hermanos que se dirigen a la figura de las autoridades, sea el presidente, sea el síndico, sea quien sea que tenga autoridad, de una manera indebida, irrespetuosa. Y se nos manda que nosotros tenemos que entender que hay que guardar respeto ante esas autoridades. No vemos al Señor hablándole a Pilato de manera indebida, ni tampoco vemos al apóstol Pablo hablando de Nerón de manera incorrecta. Hay que tener respeto a la autoridad. Pero también hay apostasía en la iglesia. La iglesia, nosotros, no tenemos otra manera de guiarnos para saber si el Señor viene pronto que no sea a través de lo que sucede dentro de la iglesia. Y le voy a dar una clave para cuando usted estudia la palabra. Si usted lee el Antiguo Testamento en sentido, vamos a llamar grueso, a grosso modo, usted dirá, bueno, pero solamente existía Israel porque el foco está puesto en Israel. Como dice Estados Unidos, eso, no, Israel. El escritor enfoca toda su atención en el pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, el foco se cambia y está en la iglesia. Por lo tanto, prácticamente todo lo que hay en las cartas apostólicas es la iglesia. El foco, todo lo que hay en las cartas apostólicas es la iglesia. El foco está puesto en la iglesia. Por lo tanto, la apostasía en la iglesia es una señal de que el Señor está muy cerca. Todos esos datos que se van dando aquí, que el apóstol Pablo comienza a enumerar en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, tengámoslo ahí para que vamos a verlo, es dentro de la iglesia.
afuera, si la iglesia está así afuera, ya usted sabe que es un desastre. Pero lo grande es que dentro de la iglesia, que el pueblo del Señor esté la situación de esa manera. Y por último, dice Hafner, que otro dato que vamos a ver es la apatía en el creyente individual. La apatía en el creyente individual. ¿Qué es lo que es la apatía? ¿Qué es la apatía? Bueno, la gente está apático cuando no le importa. Yo a veces digo, yo no voy a decir este o aquel, pero hay una parte importante de nuestra iglesia que se predica la palabra, que tratamos de ser ortodoxos. ¿Qué le importaría si esa puerta se abre o se cierra? Ellos no saben cuánto cuesta mantener un aire acondicionado, hay hermanos, ni cuánto hay que pagar de luz. Vienen, por costumbre, yo siempre vengo los domingos, me gusta. Pero no hay una identificación. ¿Y cuáles son los que van al culto de los hogares? 3, lo mismo. ¿Y cuáles son los que van al proyecto Dorca? Mismo. ¿Y cuáles son los que van al proyecto Dorca? 3, lo mismo que van allá, van para acá. Y en fin de cuentas, un 10%, estos son los que están activos dentro de la iglesia. Los otros son menos expectantes, asistentes, pasivos, apáticos. La iglesia no puede sostenerse, nunca ha podido sostenerse de esa manera. Todos al menos tenemos un don que el Espíritu Santo nos concedió para que pusiéramos ese don en ejercicio dentro de su iglesia local. No venga y dígame, no, usted no sabe lo mío, yo voy allí. Usted está por su cuenta, yendo allí, aquí, allá. Eso no es la iglesia. Usted tiene que, como yo le digo, usted va a visitar al hermano fulano de tal. Muchas veces va una persona, un hermano, y dice allá, hermano, no han venido a la iglesia ninguno. Eso es lo que yo digo, esa iglesia. Pero usted fue. Qué bueno que usted diga, hermano, yo vine en nombre de la iglesia a ver cómo está usted, cómo se siente. Porque ese hermano le va a quedar la impresión fácilmente de que, pero nada más vino aquí Juan Pérez. Nosotros aquí no ha venido nadie aquí. No, usted vino en nombre de la iglesia porque usted se identifica con la iglesia. Pero estamos viendo esa situación de apatía en el creyente individual. Alguien escribió sobre esa frase los últimos días y dice, tiene al menos 3 significados. Se puede aplicar a todo el período comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo, dado que la iglesia puede llamarse los últimos días. También se aplica a periodos únicos de prueba espiritual que ocurren en diferentes momentos, en diferentes lugares. Finalmente, obviamente, se aplica a las últimas semanas, meses y años anteriores al regreso de nuestro Señor a la tierra. Me resulta útil pensar en términos de los dolores del trabajo del parto. Una mujer embarazada sabe cuándo está a punto de dar a luz por la frecuencia y la gravedad de sus dolores de parto. De la misma manera, las diversas cosas que Pablo enumera en los primeros versos de 2 Timoteo capítulo 3 siempre han estado presentes de alguna forma, pero aumentará dramáticamente cerca del final de la era. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Ahí están, ¿verdad? No vamos a entrar detenidamente en cada una de ellas, pero versículo 2, capítulo 3, 2 de Timoteo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Siempre, cuando algo se enumera primero en la Biblia, ponga la atención, porque se marca el resto. O sea, está de primero usualmente porque es lo más importante. ¿Qué significa amadores de sí mismos? Yo me estoy cuidando mi pellejo, hermano. El amor hacia mí, no el amor hacia el Señor. El amor se va hacia el ego. El amor se va hacia el ego.
Eso es egocentrismo. Lo que me interesa es cuánto a mí me compete. Entonces, cuando está pasando cualquier cosa, usted puede oír gente que dice, hermano, ore por mí. O como decía Israel, dice Trump, hay que orar, un día de oración, muy bien, vamos a decir, bien. Ahora cuidado, porque podemos tener al Señor con una visión utilitarista. Faraón dijo, oren por mí. O sea, oren por mí para que Él me ayude a mí. Hermano, estoy enfermo, oren por mí. Pero de que me sane, ya yo cojo mi camino. O sea, lo estamos viendo como uno que me va a beneficiar a mí. Entonces, de esa manera, una gran parte de la iglesia está, o de los profesantes dentro de la iglesia, mirando al Señor como uno que me va en cuanto me ayude a mí. Yo estoy aquí en esta mañana para que Él me beneficie, me prospere, me ayude. Señor, el único, es una visión utilitarista. Ahora, esa no es la visión que encontramos en la Biblia. Si no vemos una visión en donde Él es el centro, teocéntrica. Vengo aquí, hago esto y hago esto para la gloria del Señor. Entonces, los últimos tiempos enfocados en mí. No sé usted, pero hace un tiempo me llama la atención a templos donde se pone adelante un letrero que dice de adoración familiar y cosas como esa, reunión familiar. O sea, ya no son iglesias, sino ya tú dices para alabar al Señor. La gente parece que no le atrae ese tipo de cosas, entonces le han cambiado el nombre. Entonces habla real y efectivamente de que eso está en un momento muy importante. Yo creo que, evidentemente, no hay que dedicar mucho tiempo sobre ello, de que hoy hay algo que llama mucho la atención de este tiempo y es el ego. Me interesa en cuanto a mí tenga que ver. Por eso los sociólogos mismos ven con preocupación ya las actividades comunitarias están en declive. Yo puedo formar un grupo allí, pero es para después de que me va bien, yo ver si me candidateo, ¿verdad? O sea, buscando finalmente cómo yo puedo tener un tipo de beneficio de esto. Y serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Fíjense bien. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice el 5, que tendrán apariencia de piedad. O sea, estas cosas no son grotescas, porque tenemos el gran problema dentro de los hermanos de hoy día, muy particularmente, donde piensan que las cosas de Satanás son grotescas, son cosas espeluznantes. No, él se viste como ángel de luz. Son gente que son muy serias muchas veces, que están dentro de la iglesia, uno no lo puede identificar, porque tienen apariencia de piedad. Sí, aparentan bien. Por eso que entendemos que esos son personas que están dentro de la iglesia. Tienen apariencia de piedad, sí. Recuerda, piedad es todo lo que tiene que ver en mi relación con el Señor. Eso no se ve, eso es algo interno. Entonces, aparentan piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo, a estos evita. Entonces volvemos a nuestro versículo 2 que estamos tratando. Dice, de modo que quien se opone a lo establecido, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esa palabra establecido simplemente puede ser traducida como ordenado o puesto allí por Dios. Y habla de
algo que está organizado de una manera ordenada. O sea, cuando tú resistes, tú estás tratando de causar un problema en algo que Dios ya había ordenado. Y a veces se ponen ejemplos de personas que pueden haber sido cristianos y hasta muy buenos, pero en un momento dado enfrentaron a la autoridad militar y han perdido la vida, y entendemos que son personas loables y ejemplos a imitar por la iglesia. No vemos en la iglesia que eso es adecuado, sino que dice que el que se opone, ¿verdad? Ya vimos que la palabra oponer es anti, que significa contra, y tazo, una palabra compuesta, y tazo significa organizar. O sea, de manera literal, el que literalmente va en contra de la ordenación que Dios tiene. Eso buscan condenación para sí mismo. Ese para sí mismo es lo que llama un dativo de perjuicio. Te va a perjudicar a ti. Tú vas a tratar de desordenar lo que Dios ya había establecido, y Dios había decidido que era lo más correcto para esa situación determinada. Bien, todo esto nos habla de que la época que estamos viviendo es una época que va contrario totalmente a lo que la palabra enseña que debe ser el comportamiento correcto. Puede ser que usted diga, yo no he levantado armas contra el gobierno, ni mucho menos, pero puede no necesariamente ser un levantamiento armado, pero cuando de manera continua y de manera formal usted está constantemente enfrentando algo que el Señor ha establecido, un periodo malo, usted está en contra de lo que el Señor puso, que no ordenó. No quiero terminar porque ahorita me dan, ¿verdad? Porque son cosas que no suelen hablarse en la iglesia. ¿Qué debe ser, en vista de esa situación, qué debemos hacer nosotros? Bueno, primeramente tener entendido de que estamos en un periodo anómalo, un periodo malo. Es el periodo conocido como el gobierno mundial de los gentiles. El gobierno mundial de los gentiles terminará cuando el Señor venga a establecer su reino. Entonces, mientras estamos nosotros en este periodo malo, tenemos que actuar de esa manera. Porque lo otro sería generar una anarquía que a nadie beneficiaría. A veces uno piensa, si yo que soy creyente puedo puedo ser gobierno, puedo arreglar estas cosas. Y dijimos, en la historia nos ha mostrado que cuando la iglesia se ha unido o se ha puesto por encima del poder civil, ha sido para mal. Ejemplo, la iglesia estuvo bien durante los primeros siglos hasta que llegó el periodo llamado de Constantino, cuando Constantino establece la paz con la iglesia. Esto lo podemos ver en las cartas del Señor a las iglesias. Hay dos iglesias que reciben, 2 de las 7 que reciben alabanza del Señor. Una reciben 2 de las 7 que reciben alabanza del Señor. Una es Esmirna, la iglesia perseguida. Y la otra es Filadelfia, que es la iglesia fiel de los últimos tiempos. Entonces, Esmirna termina cuando Constantino hace la paz con la iglesia y la iglesia comienza a formar parte del gobierno. Ahí comienza entre la iglesia a luchar por posiciones dentro de ella. Eso nos trajo a nosotros finalmente el papado, el papa. Y la historia nos habla de cómo el papa en muchas ocasiones quitaba emperadores y ponía gobierno. Y todavía nosotros sabemos cómo influye, pues tiene un poder enorme.
y llevó a miles de creyentes verdaderos a la hoguera a morir. Sin hablar de lo que fue la Inquisición, la Inquisición, donde le ponían a esos creyentes bajo torturas que usted no puede ni imaginarse, un potro que te abría, lo alaban así, lo rompían, todo. Cosas que nos avergüenzan los que somos creyentes, cuando algunos musulmanes, y como hizo Gandhi, dijo, ustedes, entonces, nunca ha sido beneficiosa. En el ramo de los reformadores pasó lo mismo. Tanto Lutero como Calvino, cuando se unieron al Estado, vino el problema también. Calvino, cuando fue gobernador en Ginebra, fue el que mandaba en Ginebra, tuvo que llevar mucho a la hoguera, también Ginebra, tuvo que llevar mucho a la hoguera, también, muchos. Entonces, nunca ha sido conveniente esa unión. Por lo tanto, se nos dice que debemos estar por abajo. Los días son malos. Esta dispensación no es para que la iglesia ocupe posición de gobierno. Estamos sujetos a los gobernantes que el Señor puso. Quedémonos ahí tranquilos. Ahora bien, reitero, estamos en un momento de gran crisis. Tenemos que pensar en la venida del Señor. En vez de estar sumidos en una angustia, Señor, y viene ¿qué? Pensemos que en momentos críticos es un momento que el Señor nos está dando para que nos despertemos. La iglesia tiene que esperar a su Señor. Puede ser que este sea el momento en el que el Señor venga. Ahora estamos preparados nosotros, nos estamos preparando para recibir a nuestro Señor. Y cuando el Señor venga y nos lleve, vamos a estar ya libres de todas estas cosas. Porque mientras estamos aquí, el Señor nos dijo, Él no nos dijo, ustedes van a estar bien, ¿no? En el mundo tendré aflicción. Ahora bien, cuando el Señor venga, entonces vamos a vivir esa expectativa que por tanto tiempo la iglesia ha anhelado. No mirando porque ya yo no voy a... Sino ver a nuestro Señor porque ese es nuestro novio de la iglesia. Y entonces vamos a venir en su segunda venida en gloria con Él a reinar entonces. Entonces ya ahí sí. Porque Él va a venir a reinar con vara de hierro, porque el pecado hay que enfrentarlo. Él no va a venir a pasar mano. Tiene la capacidad para hacer eso. Ningún hombre. Nosotros todos somos desequilibrados. Queriendo hacer el bien podemos cometer grandes injusticias. Él está diseñado en la Biblia y nosotros nos sometemos a ella. Por lo tanto, ahora estamos en una posición de subordinación a las autoridades que el Señor puso. Someteos a las autoridades y cuidado si las resistimos, porque dice el 2, ¿verdad? De que estamos en ese caso, que actuemos de esa manera a lo ordenado, ¿verdad? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. Bien, voy a terminar hasta acá. Le digo como el hermano don Silvestre, vaya pensando y pongamos la mirada en el Señor tranquilo. No hay por qué llenarnos de pánico, porque el pánico, el miedo, vuelvo y reitero, es fruto del pecado. Y el pecado no es más que cuando tú quitas la mirada de donde el Señor la pone. Si ponemos la mirada donde el Señor la pone, no hay miedo, hay gozo, porque ese producto del Espíritu cuando se ajusta a lo que es las cosas del Señor. Entonces, va a haber gozo porque estamos viendo real y efectivamente ya la venida del Señor está ahí. Ahora bien, efectivamente ya la venida del Señor está ahí. Ahora bien, no sea usted necio. Dice que el hombre sabio es aquel que oye la palabra de Dios y la hace. Entonces, usted tiene algún problemita por ahí con alguien,
resuelva eso ahora, hay tiempo, le estamos avisando. Algún disgusto, vaya y resuelva eso. ¿Tiene algún trabajito que hacer? Hágalo ahora. ¿Tiene que predicarle a algún familiar que usted quiere mucho, pero que se ha descuidado usted en hablarle del Señor? Hágalo hoy, hágalo ahora. Porque la venida del Señor será así como un abrir y cerrar de ojos. Lo que usted no hizo no lo va a hacer, ya hágalo hoy, que tiene todavía el tiempo. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias te damos porque verdaderamente tenemos que decir con plena convicción de que tú eres bueno y de que para siempre es tu misericordia. Tenemos que decir de que verdaderamente el brazo tuyo para hacer el bien no se ha cortado para con nosotros. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias porque Él allí cargó sobre sí nuestros pecados y nos ha librado de la ira que vendrá. Gracias porque estamos viendo la venida de tu Hijo que está más cerca indudablemente hoy que cuando creímos. Mira tantos que están lejos de ti, muchos de ellos son nuestros familiares, amigos, vecinos, personas de la ciudad, muchos en nuestro país y en el mundo entero. Rogamos por su salvación. Y pedimos, Padre, por la situación por la cual estamos nosotros atravesando. Mira este virus que está afectando muchas ciudades, muchos países, y ha llegado hasta nosotros, Padre, pero pedimos tu ayuda, pedimos tu misericordia, que esto no nos cause a nosotros grandes calamidades. Pedimos también, Padre, por las elecciones que se están llevando a cabo en